Oye, en cara a cara tenemos mesa de análisis. Participa con nosotros 33 18 80 76 41. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a cara, con Enrique Tusain. Nueve de la mañana con 5 minutos. No andaba en otro país, andaba desaparecido nada más. Ricardo Salazar, ¿cómo estás? Muy bien, ya me soltaron. ¿Ya? Sí, parece que no fue delito grave. Yo pensé que habías huido de la 4T, fíjate. Era mi intención. ¿Sí? Sí, pero al final les dije, me quiero quedar otros 90 días y me dijeron, no hay manera, ya se acabó. Pues desde que no estabas hubo desabasto de gasolina. Todo pasó, Se ¿verdad? pelearon AMLO y Alfaro. Pero no era desde el 2012 eso. Pues sí, va. Pero se pelearon más Ya ahora en intensamente serio. en estas semanas. Sí. Queremos hacer una nueva constitución. Exacto. Un nuevo país aquí. Está bien. A mí me parece muy bien que no nos vuelvan a sacar la lengua con lo del desabasto y mejor hacemos un nuevo país, producimos nuestro propio energético. Jalexit. Sí. Jalexit. Por cierto, 477 años de Guadalajara hoy cumple. Felicidades. Jorge Rocha, ¿cómo estás? Nuestra viejita. ¿Cómo están? Muy buenos días. Así es. En este día que, bueno, para mucha gente más bien se reconoce como el Día del Amor y la Amistad, ¿no? Es el Día de Guadalajara. Pero es el Día de Guadalajara, ¿no? Eduardo González, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un saludo que además hay que mencionar que no coincide en realidad la fecha del 14 de febrero con la Fundación de Guadalajara, sino con esta primera reunión de cabildo que se lleva a cabo días posteriores de que se había comenzado con la Fundación de Guadalajara. Ven, como siempre es bueno invitar a un historiador a las mesas. Claro, Muy bien. Claro. O sea, fue la primera sesión de cabildo para constituir. Así es, pero ya bueno, estaban asentados Ya aquí. había casas. Sí, en esta zona, que fue la cuarta, el cuarto asentamiento después de Nochistlán, Tonalá y Tlacotán. Bueno, se iba muy bien con los cascanes, ¿no? Así, sí. Sobre este tema de Guadalajara, si quieren un comentario por los años que cumple la ciudad, Jorge, y después ya comenzamos con asuntos de la coyuntura. ¿Qué podemos decir del aniversario de Guadalajara? Pues mira, yo creo que es un aniversario apesadumbrado porque tenemos el tema de Línea 3. De hecho, algunos medios lo reportan como una gran cicatriz que está en la ciudad, que era un proyecto muy esperanzador para mucha gente y que está parado. Yo creo que en ese sentido es un cumpleaños de Guadalajara triste, porque hoy, quizá, digamos, según las previsiones, hoy ya esa línea 3 ya tú ya has venido en tren ligero. Claro, acá ya estaría funcionando, ¿no? estación. Y lo que tenemos es un armastrote que no está sirviendo, que sigue afectando a mucha gente, que no sabemos cuándo se va a acabar, que no tiene dinero, que está parado. Es decir, yo creo que en ese sentido es un cumpleaños muy desafortunado para esta ciudad, ¿no? Y además, abonando a este asunto que menciona Jorge, pues tenemos los últimos 4 días con un incremento importante de la violencia, pero serio, mucha gente asesinada en los últimos 3 o 4 días. Entonces yo creo que esto, bueno, sí me parece que si el aniversario es hoy o dentro de un mes o dentro de 6 meses, pues seguramente el asunto de la violencia se saldría a cuenta, ¿no? Pero pues creo que cruzar el aniversario de la ciudad con este último reporte de casi 30 personas asesinadas del domingo para acá, pues me parece pues poco alentador, ¿no? Y como que se perdió, Ricardo, el proyecto de ciudad, ¿no? Como que, no sé, tengo a veces la impresión de que no sabemos hacia dónde vamos como ciudad, es decir, no sé si decir qué quiere ser Guadalajara de mayor, porque ya es bastante mayor, pero qué quiere ser en 15, 20, 25 años, como que no lo tenemos muy claro, ¿no? Sí, no, y bueno, abonando lo que decía Eduardo, ahorita completa lo que dejas como un cabo, pero sí quisiera decirle, Eduardo, que son idioteces, Eduardo. Son idioteces, son pura percepción, hombre. Las cifras oficiales dicen lo contrario. Estupideces, perdón por parafrasear mal. Las cifras oficiales las hago yo. Sí. Si tú no publicas lo que yo te digo,
pues te vas a quedar con esa percepción. En cambio, si publicas lo que yo te digo, vas a tener una percepción bien bonita. Aparte, ¿sabes qué es lo que me gusta de ese análisis? Que el gobernador cree que los medios somos hiperpoderosos. Claro. O sea, que los medios Nosotros moldeamos creamos la percepción. La percepción de todo el mundo. Por A mí se me hace que supuesto. ya es, ¿no? Difícil de creer eso. La gente moldea su No, percepción. yo sí lo creo. Por lo que vive en su colonia, por lo que platica con sus vecinos, Claro. por lo que ve en la escuela. Digo, pensar que los medios somos tan poderosos como para decirle a la gente qué pensar. Los medios Es otro- alimentan, eso sí, No, alimentan. bueno, podemos alimentar pero, ciertas tendencias. Pero la gente termina construyendo su visión del si mundo. yo ahorita digo, si ¿no? yo ahorita digo, Guadalajara está maravillosa, la seguridad está avanzando, estamos viendo mejor, me van a mentar la madre. O sea, Exactamente. Claro. por más que yo sostenga esas cosas, porque la gente no lo vive en su entorno inmediato. O sea, yo creo que los medios no tenemos ese poder. Lo que a vimos, veces lo se vimos nos con achaca, Peña ¿no? Nieto. Sí. Es el caso claro de alguien que claro. decía que el mundo era distinto y toda la gente decía lo contrario. The world according Así to es. Peña Se Nieto. divorció de la realidad y también de la esposa. Pero bueno, creo que también es parte de lo que deberíamos, y es, si lo vemos como tendencia del pasado hacia estos días, sí ha venido creciendo, nos hemos venido acostumbrando lamentablemente a la violencia, a las desapariciones y a un montón de cosas que suceden todos los días y que de repente no estamos siendo lo suficientemente organizados como para tener un proyecto que yo hace 10 años sí veía, Enrique. Sí, Sí yo veía, también, por es lo que ejemplo, te digo. sobre todo a los activistas, en Sí. cuestiones, por ejemplo, de movilidad, Sí. de cuestiones de sustentabilidad, de incluso hasta lo que tiene que ver con una visión romántica, si quieres, de la ciudad, de hasta de unión, de participación, etcétera. Hoy sí creo, y lo tengo que decir con todas sus letras, que el hecho de que los activistas estén dentro del gobierno nos ha dejado sin oposición, porque se Yo sí desdibujaron veo los mucha partidos oposición, políticos. ¿eh? Yo sí ¿Cuál veo mucha oposición? Muchas organizaciones. O sea, digo, no te tocó ver el asunto del Instituto Jalisciense. No, de las sí me Mujeres, tocó. Pero eso te habla de que hay una sociedad civil viva en Jalisco que se opone a cosas que hacen los gobiernos. Yo Sí, creo. sí, pero sí creo que está un poco desarticulada y que no Tal tiene vez el la de peso. movilidad tendría razón. La de ¿no? movilidad En el sí sentido está- de que sí está es cierto rota, que ¿eh? todos se fueron a los gobiernos. Ujú. Es Y yo creo que esa en ese agenda sentido sí estoy de acuerdo, ¿eh? ha habido avances en políticas muy concretas. Hay más ciclovías que antes. Creo que hay una idea del transporte público, el medio ambiente. Pero más muy consolidada. desarticulado todavía. Pero no sé, como que proyecto, no, se supone que el POT meterá eso. Un proyecto de ciudad. Es que no solamente el asunto que menciona Ricardo de que se fueron a trabajar al gobierno, sino que me parece que en el gobierno municipal de Enrique tuvieron una mayor incidencia estos personajes que venían de la sociedad Mario civil, Silva, todos así es, ellos. y que ahora a nivel gobierno del estado a mí me da la impresión que están un poco más acotados. Están desdibujados. O ¿no? sea, digamos como detrás de los políticos. Sí, me parece en la que toma de decisiones. están maniatados en relación a la libertad que tuvieron en el gobierno municipal de Guadalajara, incluso el de Zapopan. Ujú. Sigue siendo una ciudad muy bonita para vivir Guadalajara, ¿no? A pesar de los pesares. Sí. De las Claro. mejores del país, yo diría, en muchos sentidos. Sí, yo lo que creo es que sí necesitamos discutir la ciudad de nuevo y llegar a acuerdos más allá de estos grandes debates entre cúpulas, medios de comunicación, nuevos pactos para ver hacia dónde tiene que ir Guadalajara en los siguientes 15, 20, porque sobre esa idea ni siquiera hay un consenso Es que ciudadano. sabes No que hay, no es existe. que además ya Guadalajara hoy son varias Guadalajaras. Exacto. O sea, eso es lo primero que tenemos que constatar. Ujú. Es decir, ya no es, o sea, ya no podemos volver a la idea romántica de de la aquella perla. ciudad de 1 millón de habitantes, que es como que la que tenemos todavía, o tiene mucha gente en la mente. Ahora ya eso no existe. Lo que tenemos son una Guadalajara fragmentada, dividida, amurallada, es decir, y eso no lo hemos discutido, porque sí hay varias Guadalajaras ahora, y hay que ver si queremos seguir con este modelo fragmentado de varias Guadalajaras que te genera de sí mismo profunda desigualdad, o volvemos a una ciudad más articulada y más sustentable, más vivible, ¿no? Que puedes reconocer esas Guadalajaras y también proponer que exista una identidad. Claro. O sea, que todos, Claro. que el habitante de Tonalá tenga una identidad como tapatío de la misma forma que la tiene un habitante de Tlajomulco. Pero eso creo que tiene que ver mucho con los mínimos en los servicios. Exacto. No puedes construir una ciudad con una identidad propia No, cuando tan tienes fragmentada, claro. estas diferencias. Sí, sí, Jorge. O sea, enorme. Si tú vas a una zona de Tonalá y la comparas con las zonas ricas de Zapopan, No dices, tiene nada que estos ver. son países distintos, o sea, Sí, no, sí, sí. ni siquiera ciudades distintas, países distintos. Es Y además completamente un eso abismo. impacta Sí. en que no tengamos una fortaleza en el tejido social. Totalmente. de la Está zona- desarticulado. De la zona metropolitana. Sí, es curioso porque también la ciudad ha crecido muchísimo de forma desordenada y ahí voy a sacar un poco mis orígenes casi comunistas por el mercado.
O sea, Pero es un libertario. ya no sé qué soy. ¿Qué te hicieron ahí? exacto. ¿Qué te hicieron a donde fuiste? Entraste como neolibertario y sales como comunista. Sí, es que me hicieron una lobotomía, me recetaron como 20 años. Ya, ahorita Entonces, vamos a hacer un test a ver hasta No, dónde lo digo te porque, moviste. por ejemplo, lo que decían, de repente hay casas en el propio Zapopan, en carretera Colotlán, que son verdaderas mansiones, pero hay otras en las que de repente, seguramente al momento de ir al baño se tocan el codo con el codo los propios vecinos. Los huevitos. Y eso también te crea condiciones no solamente de estrés, digamos, de vivir así, sino hasta una serie de resentimientos sociales. Totalmente. Que lo fuerte, y también coincido contigo, es que no hay como ni siquiera la esperanza, ya no digamos la visión, sino la esperanza de tal vez algún día poder cambiar eso. Ni el sueño. Sí. Ya no digamos las posibilidades o los caminos reales o los ejemplos, sino siquiera la Ya parece que esperanza es como remota. la deriva que la ciudad tiene que tomar, ¿no? Lo que Exacto. pasa es que sabes que con estos resentimientos que hablas, Ricardo, es imposible generar identidad común. Imposible. No hay manera de reconstruir tejido. ¿Por qué? Porque siempre hay esta lógica de en la ciudad hay ganadores y perdedores. Mientras mantengas esa lógica de hay gente que gana y gente que pierde, es imposible generar una sociedad cohesionada. Y el mensaje es sálvese quien pueda. Exacto. Sí, y el que gana, En gana el siempre, tráfico, Claro. gana mucho y gana claro. más. en poniendo la barda más alta, ¿no? Teniendo seguridad Incluso privada, esto genera con auto. que ni siquiera exista un consenso, no solo sobre el tipo de política pública que va a andar por un gobierno, sino el uso de los recursos públicos. Es decir, si el gobierno dice vamos a fomentar tal desarrollo en una zona de Guadalajara, pues hay otra que se queja. Si hay que fomentar la creación de una ciclovía, pues hay gente que dice yo no uso la bicicleta, no tienes por qué apoyar a ese grupo. Y así, de esa manera, pues... Pero porque no hay una idea que compartamos de ciudad. Ah, por supuesto. Si compartiéramos una idea con sus diferencias, discrepancias, lo que me digas, pero al menos una columna vertebral, creo que ese tipo de debates serían menos profundos. El problema es que hay quien dice, no, pues por ejemplo, anuncia la ciudad porque va a invertir 2,000 millones de pesos en López Mateos. 2,000 millones de pesos en López Mateos. Otros. O sea, ya se los echó Francisco Ramírez Acuña con los pasos. López Martirios. Y López Mateos está estrangulada. Es la ciudad, es la calle más intervenida en los últimos 20 años de la ciudad. ¿Cómo le haces para Y que intervenir? no han logrado hacer Y que no resuelve nada. Y aparte, se ha intervenido tanto que en este momento ya es alérgica al transporte público. O sea, ya no le puedes casi meter nada. Tal vez un BRT de periférico hacia adelante podrías pensar. No hay. Pero creo que falta que debatamos qué tipo de ciudad queremos. O sea, para dejarnos de estas discusiones. Claro, y ahora, también volviendo al asunto de la carretera Colotlán, fíjense cómo hay un asunto hasta de desigualdad. A mí me impresionó, yo no había ido, añísimos que no he ido para allá, y salimos a un balneario que se llama Huaxla, y es impresionante cómo la última estación de la línea 3 del tren ligero queda sumamente lejana de los últimos fraccionamientos en carretera Colotlán. Sí. Por lo tanto, ahí mismo también hay una desigualdad. Claro. Ni siquiera para tomar el tren eres igual. Tienes que tomar, si te va bien, un camión que te lleve al tren y entonces sí, ser un ciudadano más de esos que usan el tren. O sea, los que planearon, porque ya existían esos fraccionamientos, los que planearon privilegian ese sobre tren. todo a los que tienen más posibilidades, ¿no? Exacto. A la hora de vincularse con Ricardo, el transporte el público. asunto de Tlajomulco, cómo tienen que salir en los mototaxis, porque ni Exactamente. siquiera el minibús, o sea, si el minibús no llega, mucho menos El tren ligero, claro. Bueno, ya iba a mandar buscar a Omar García porque no lo Sí, exacto. encontrábamos. Y aparte, ¿Qué tal? Buenos días. venir en la línea 3. Omar García. Todavía no la abren, Omar. No, Oye, hablemos también de vialidades colapsadas. Omar García hizo su tesis de maestría sobre asuntos de ciudad. Sí, sobre Un gentrificación. comentario sobre los 477 años de Guadalajara. Mira, yo creo que estamos viviendo en Guadalajara, porque los venía escuchando, yo creo que estamos viviendo una transformación urbana muy, muy profunda con la línea 3, que es la obra emblemática de los últimos 30 años, una inversión que ya supera los 30,000 millones de pesos. Y Contando. Y contando. Yo creo que esta línea 3 sí va, bueno, ya está transformando por lo menos la vida de los barrios como Analco, como el Santuario, y incluso allá pegado allá Zapopan, al centro de Zapopan. Esta parte, a ver, lo que nos está diciendo
la ciudad es, yo no coincido en que sea una ciudad vieja, aunque cumpla 400 Bueno, años, si ¿no? lo comparamos con Roma, no. Estoy de acuerdo. Exactamente. Es una ciudad Ahí sí muy somos nueva. bastante jovencitos, sí, sí. Y yo también creo que es una ciudad que tiene por lo menos unos 50 o 100 años donde va a contenerse, ¿no? O sea, se va a estabilizar y entonces tendríamos en el que crecimiento. Sí, y tendríamos que estar pensando en una ciudad más o menos para esa época y no para el siguiente sexenio. Yo creo que Claro. eso es la tarea que nos toca, ¿no? Ahora, aunque tampoco es un asunto como de, pues de que necesitemos sentirnos bien por esto que voy a comentar, pero sí me parece que si damos una vuelta por varias capitales del país, nos damos cuenta que Guadalajara tiene muchos problemas, pero no tantos como aparecen en otros. Por ejemplo, el transporte público. Si nosotros vamos a Cuernavaca, o vamos a Tuxtla, o vamos a Tlaxcala, Puebla, nos damos cuenta que si el transporte público de aquí no nos parece el adecuado, en esas ciudades, Monterrey incluso verdaderamente está colapsado y de pésimas condiciones, ¿no? Y así muchas otras cosas que sí tenemos en Guadalajara. Que tiene un pésimo servicio de transporte público. Pero por el contrario también están ejemplos a seguir. Por ejemplo, a mí me tiene sumamente impresionado el caso de Pachuca. Y entiendo que Querétaro también tiene un muy buen transporte público, porque Querétaro se asumió más como una especie de colonia del DF, o de alternativa al DF, exactamente. Y entonces también Pachuca trabajaron muchísimo. Pero Querétaro Pachuca con las líneas de BRT que ya quisiéramos aquí. Querétaro ha hecho una gestión en sentido, a ver, yo viví en Querétaro en los años 90 y era una calle Exacto. que no llegaba, o sea, era sola, pero sí Sí, la 20 de noviembre ya. sí le echaron ganas y la verdad es que ahora es una de las ciudades más vivibles de México. Lo único que creo por los indicadores económicos es que Querétaro también está empezando a fermentar una desigualdad muy fuerte. Sí. Sobre todo por el tipo de modelo de atracción de inversiones extranjeras que genera un golpe económico muy rápido, pero también a corto y a mediano plazo genera mucha inequidad. 9 de la mañana con 21 minutos, vamos al corte y regresamos para hablar de la Guardia Nacional. Cuando afirma que organizaciones civiles y expertos hacen análisis en el aire para criticar lo de la militarización y Guardia Nacional, me parece un comentario completamente fuera de lugar de parte del presidente. Porque, bueno, ayer en la comparecencia en el Senado, gente como Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan, que ha tenido en las montañas de Guerrero metido el ejército por lo menos 3 décadas, dice, a ver, señores, nosotros aquí ni siquiera es que venga el ejército, está aquí presente todo el tiempo y es una zona donde la violencia ha proliferado, donde la producción de amapola ha proliferado, donde hay una pobreza extrema, donde, o sea, están todos los ingredientes de la descomposición social de este país. Y dice, y el ejército ha estado aquí y no se ha resuelto nada. Es decir, y él solo dice con por lo menos 2 décadas de experiencia de trabajo de defensa de derechos humanos. Entonces, cuando Andrés Manuel hace este tipo de afirmaciones, digo, me parece que están completamente fuera de lugar, porque varios de las gentes que han criticado esto y aparte lo que, están hablando con los velos de la burra en la mano. Lo que dijo López Obrador es, mis críticos lo que quieren es que se mantenga el modelo de seguridad fracasado de los sexenios anteriores. Al revés, Exacto. Lo que quiere hacer López Obrador es mantener Es la militarización y claro. por lo tanto la continuidad de un modelo, Eduardo, que no ha dado resultados. Yo tendría dos comentarios al respecto. El primero, me parece muy peligroso no solamente el proyecto de la Guardia Nacional militarizada, sino la gran cantidad de espacios en los que Andrés Manuel está metiendo al ejército. Faltan las estancias infantiles. Sí, ¿no? o sea, no dudo que al rato sean... Le pido Bueno, al titular de la Sedena que se encargue de las mencionaba guardias que infantiles. hasta fueran a las escuelas, ¿no? Entonces, me parece que esa es una cuestión muy delicada. Y el otro asunto que me brincó el día de ayer, cuando habla de los expertos, es si algo caracterizó la administración de Andrés Manuel en la Ciudad de México fue precisamente hacerse de los comentarios y los proyectos de los expertos de la UNAM, del POLI, del Colegio de México, del CIDE, etcétera, de muchísimas universidades que apuntalaron proyectos importantes en la Ciudad de México. Los segundos pisos, por ejemplo, el rescate del centro histórico, y ahora viene y dice, es que los expertos, pues no. Me parece que dentro de la campaña electoral una de las cosas que pudo venderle a la gente fue precisamente que al interior de su gobierno iban a estar mujeres y hombres capaces de armar este tinglado. Y al día de hoy,
pues no sé qué está esperando de los expertos, pero pues los que está le digan que haciendo sí. a un lado y me parece que eso es muy peligroso. Ricardo. Sí, esa parte es la que a mí también me brinca muchísimo porque sí tengo la impresión un poco de que este tipo de consultas, discusiones abiertas y demás tienen por objeto única y exclusivamente la simulación. Parecer como que escuché para llegar a las conclusiones que yo quería llegar. Y eso me parece sumamente triste y peligroso viniendo de un personaje que en teoría está más identificado que los políticos que teníamos antes con la sociedad civil. Bueno, se lo dijo Alejandro Madrazo en su discurso. Habemos algunos que votamos por ti, no para que militarizaras el país. Así se lo dice el académico del CIDE. ¿No? Sí, Claro. ¿qué prometía en campaña? ¿No? ¿Cuál era la En diferencia? campaña fue cambiando un poquito el discurso. Pero si tú haces una recolección de las declaraciones de López Obrador en relación con las Fuerzas Armadas y la militarización en los últimos 15 años, Claro. te vas a dar cuenta que siempre se opuso y que incluso lo señaló en casos como Ayotzinapa Sí. o en casos como el A 68. ver, ¿dónde está lo de abrazos no balazos? Sí. ¿No? O- Bueno, es que son militares que van a abrazar. Los van y ahora capacitar cuidar para niños, dar abrazos y ahora cuidar la obra pública. Ándale. A mí lo que me parece es que en este tema de la Guardia Nacional, como en muchos otros temas, el presidente no está tocando la impunidad. Y lo saco a relucir porque hoy vimos que la Corte de Boston ya declaró culpable al Chapo y en ese juicio hubo un montón de declaraciones donde decían que el gobierno federal estaba encubierto, Protegiendo, ¿no? estaba protegiendo al narco. Y no hemos visto nada en ese aspecto. No hemos visto que haya una decisión clara De para investigar, combatir, ¿no? por lo menos para investigar, ¿no? Claro, es lo primero, no puedes nada más declararlo culpable. Y bueno, y el asunto de la Guardia Nacional, Jorge, hay una paradoja porque las encuestas nos dicen que tiene un gran respaldo popular. Lo que pasa es que El respaldo de la gente, ¿no? le han vendido a la gente. A ver, si hay un proceso. A ver, yo creo que el ejército en el periodo de Peña Nieto tuvo un grave deterioro en su imagen y fue bajando. Al de ser una de las instituciones, digamos, más respetadas en el país, empezó a experimentar esta crítica sistemática, ¿no? Al respecto de su actuación. Creo que ahora lo que hemos visto en este inicio de sexenio es una revalorización de la tarea del ejército. Es decir, a ver, son los únicos que pueden hacerlo, son los únicos capacitados, las policías municipales no sirven, las policías estatales no sirven y por lo tanto los únicos que pueden Eso decía Calderón. resolverlo, Es retomar esa narrativa. es el ejército. Eso es lo que yo creo que ha logrado empatar con la gente, que además, a ver, hay mucha gente que sí está actuando sobre la lógica de la desesperación, porque la situación de violencia en muchas zonas del país sí es muy grave. Entonces dicen, pues que venga, quien sea, pero que resuelvan, Ahora, tal cual, ¿eh? También tiene que ver, Eduardo, con que hay un vínculo entre la popularidad de López Obrador y la popularidad de sus propuestas. O sea, mucha gente lo que dice es, si lo está proponiendo él, va. Está bien. Y no se mete como a analizar o a detallar el Yo tema, creo que ¿no? ese punto es fundamental y también el que se ha vuelto y parece que por lo menos al día de hoy no hay elementos como para tumbarlo de ahí, el elemento aglutinador, López Obrador, de su equipo, de sus propuestas y de la población. Es decir, si él se para a televangelizar, todo lo que digas, esté bien o esté mal, genera, más allá de un consenso de apoyo, genera una serie de actores en torno de él. Me parece que es el único micrófono. Así ¿no? es, que pues vienen a blindar todos estos proyectos. Pero también por otro lado, ahorita que mencionaba Jorge, que venga el que sea, pues si López Obrador anuncia que van a llegar 600 elementos, ¿no?, para ayudar en las labores de seguridad a Jalisco y volteamos a municipios donde tienen 5, 6, 8 policías municipales, pues la gente dice, pues Que de venga quien perdido lo que sea. aparezca, Claro. que lleguen 2 soldados o 3 o 10, porque aquí ni siquiera policías municipales tenemos. Sí, el asunto es, entendiendo la desesperación, es cómo queremos salir de esta crisis de violencia. O sea, queremos salir con casi estados de sitio, O con el ejército mismo en modelo todas que las nos ha metido ciudades. en donde estamos. Hay que recordar que la palabra civilización proviene precisamente del paso del poder militar al poder civil. Al civil. Sí, a mí me sigue espantando el asunto de los militares en labores de policía y tenerlos tan cerca. Ahí sí me estoy contradiciendo mi lado comunista, ¿no? Te digo, No me Más bien hallo. saliste muy ecléctico. No me hallo. Más bien Exacto. saliste muy ecléctico. Exacto. Libertaria comunista en 10 Exacto. minutos. Vengo micha y micha. Vengo equilibrado. No podrá No negar. hay comunismos pacifistas, ¿no? Sí, o no hay Sí, comunismos sí pacifistas. hay. ¿Sí?
El de Tomás Moro era un comunismo pacífico. Bueno, más bien teórico, porque práctico sí no encuentro ni uno. No encuentro Sí. ni uno. No, pero creo que dos cosas. Primero, Andrés Manuel tiene una gran ventaja porque efectivamente la gente en este momento tiene una percepción de que cumple. Y ahora que ya les llegó a los viejitos el doble de su pensión, Todavía no les llega, pero algunos. a unos ya no, les ya llegó. empezó a les llegar. Ya, la semana empezó a pasada ya llegar les llegó a apenas. algunos. Entonces, empieza a crear la percepción de que este sí sabe y este sí cumple. A diferencia de los de antes que nos decían cositas y no nos las cumplían. Entonces, creo que en ese sentido se complementa lo que decía Eduardo de que lo que él diga está bien. Y también siento que hay porque una está cumpliendo, percepción ¿no? social, Omar, de que se están moviendo muchas cosas. O sea, a diferencia de lo que tal vez fue el ritmo con el que acabó el sexenio de Peña Nieto, que era... nada se movía. Era Paz total. ingobernable, ¿no? Ahorita como que de golpe, decía, creo que era Leo Zuckerman en un análisis, decía, es que la dinámica comunicativa del gobierno es, en la mañana anuncia algo, a mediodía ya es trending topic, en la tarde ya están respondiendo los secretarios y en la noche ya es iniciativa de ley. Así es como la vida, las 24 horas de una propuesta que nació en la conferencia de la mañana y que termina siendo iniciativa en la tarde-noche. A ver, pero ayer también Salvador Camarena en El Financiero lo que decía es, hemos podido documentar lo pobre que ha sido el ejercicio profesional del periodismo dentro de las mañaneras, ¿no? Es que es difícil. claro. Aparte lo hace, Omar, tú lo conoces bien, en un momento en que los medios están muy golpeados. Entonces, no Sí, todos tienen la capacidad de reaccionar y proponer. Está avasallando en el espacio público, Andrés Manuel. Y además, fíjate, este avasallamiento en el espacio público, junto con que, platicando con gente, con viejitos, de repente, de un mes a otro, tienen 5,000 pesos más por estos incrementos de las pensiones. Por supuesto que si Andrés Manuel dice mañana hacemos tal cosa, va lo que él diga, sin ningún claro. problema. Y yo creo que lo la de las gente estancias tan infantiles fácil, va o sea, por ¿tú ahí, crees ¿eh? que la gente con un apoyito ya... Es que con lo de las estancias infantiles va por ahí, o sea, entregar dinero en cash a los papás para este asunto. Bueno, Es que para muchas familias familias de gente Sí, adulta, no, 5,000 pesos de un jalón Sí. es que tú eres una diferencia de calidad de vida. Enrique. No, a mucha gente 5,000 pesos le resuelve yo 3 no. veces la vida. Es que tres mi veces. debate, mi debate no es que 5,000 pesos resuelva, por supuesto que sé que 5,000 pesos resuelve. Mi debate es que no creo que el comportamiento político de una persona necesariamente esté atado a los programas sociales que ¿cómo no? recibe. Los Sí, incentivos claro. que están. A ver, Enrique, te voy a poner un Es caso que que es bien frente a triste, 30 pero es años de cierto. que no te cumplen nada. Sí. No, bueno, programas sociales ha habido. Yo conozco gente que Muchísimos. que ha votado toda la vida por el PRI porque les daban cubetas de leche o paraguas. Entonces el PRI seguiría ganando y el PRI es quinta fuerza política en este país. Sí, pero lo que voy es a que en muchos casos el nivel de análisis no va ligado a otra cosa que no sea la resolución de la necesidad inmediata. A ver, yo creo que el ciudadano que tiene dificultades económicas es mucho más autónomo en su forma de decir políticamente que el programa social. Yo lo creo, ¿eh? A ver. Y si lo analizamos en distritos pobres, todo, nos vamos a dar cuenta que no hay un vínculo tan directo entre clientelismo y voto, desde mi punto de vista. Pero bueno. mejor que no lo diga la pero no gente, es solo que no esa lo diga la variable, ¿eh? gente. Estamos hablando de esta opinión pública avasallante de Exacto. López Obrador pegada con la otra. O sea, es que a la mí lo que- combinación. a mí lo que me parece es que lo que está premiando el ciudadano en términos generales es cómo está sacudiendo el tablero de López Obrador. Sí, eso sí. O sea, cómo de Ahora- pronto empezamos a hablar de corrupción en cada tema de la administración Esta- pública, se llamen estancias, se llamen ductos de Pemex o se llame lo que sea. O salarios. Esta sacudida, yo solo ponerlo aquí en la mesa, pareciera que llevamos muchísimo tiempo con el gobierno de López Obrador. Exacto. Pues desde el 1 de julio. Claro. Contando el ajuste que va a haber al final del sexenio, más o menos va a gobernar 70 meses. Lleva 2. Lleva 2 meses. Ya han pasado un montón de cosas. Meses, así es. Que no pasaron en 2 cuando a veces años. la gente sale a la calle y dice, ¿por qué no ha hecho esto? ¿Por qué no ha hecho lo otro? Porque yo creo que me parece que ni siquiera a ellos les ha pasado el susto No, es que, de pues, haber ganado. Se han Son hecho 2 meses. en 2 meses. claro. A ver, vamos al corte, regresamos y retomamos esta discusión. 2 meses. No, pues es poquitísimo. Claro. Pero es que, mira, es avasallante. Cabrón. Nueve de la mañana con 41 minutos. Bueno, siempre que hablamos de encuestas salen los mensajes
criticando a las encuestas. A ver, puede haber una encuesta que esté mal hecha, otra, pero cuando ves que todas las que se publican tienen más o menos una tendencia, pues sí le das credibilidad, ¿no? Claro. Y más que los encuestadores no son muy afines a López Obrador. Sí, también. Entonces así que digas, no, es que Roy Campos está enamorado de López Obrador, pues no. Y que las encuestas de Roy Campos le den un porcentaje de aceptación muy alto al presidente es porque seguramente es así. Claro. ¿No? Sí, sí, y si, como decía López Obrador, están rasuradas, imagínate, trae más aceptación de lo que pensamos. Están rasuradas con el 86%, no, pues ya vamos a estar llegando No, a es que ya 100, ¿o ya qué? ves que él decía que estaban rasuradas las encuestas. Las entonces, encuestas. Imagínate, exacto, debe estar en el 97, 98%, 99.5% Bueno, sí, ya. de aprobación. Ahora sí Estilo le Putin. gustan las encuestas, ¿no? A López Obrador. Siempre, ¿no? Las que te hablan bien de ti, te gustan, y las que Ahora, no. lo que le mencionaba ahorita fuera del aire, creo que en tanto no exista procesos abiertos contra los, y lo digo así, supuestos culpables de corrupción mencionada por López Obrador cada mañana, yo creo que aquí o la encuesta, el nivel de aprobación puede caer, o si comienzan a aparecer procesos abiertos sobre estas personas que han cometido supuestamente actos de corrupción, pues yo creo que el nivel de aprobación pues sí me parece que va a pasar del 100%. Claro, porque hemos escuchado cosas. A ver, yo creo que la kriptonita para la aceptación de López Obrador es que le encuentren un caso de corrupción a él. O sea, yo creo que él ha podido llevar su trayectoria política con gente a su alrededor que tiene casos de corrupción escandalosos, y la opinión pública no se los cobra Exacto. a él, porque creo que en México hay una visión, no sé qué opinan, muy personalista y muy individualista de la moral. Exacto. Entonces dicen, yo no le puedo echar la culpa a López Obrador si Fernández Noroña tiene esto, o si su secretario de Gobernación no manda un Tiene departamento penthouse, en Houston, ¿no? un penthouse. Y López Obrador ha sido muy hábil siempre en su discurso para decir, ellos son así. Exacto. Y yo O lo soy de Carlos otra persona. Lomelí, ¿no? Hoy Carlos publicamos Lomelí. algo de Carlos Lomelí, de que gana $500,000. A ver, platícanos de esa nota. Mira, Medio millón de pesos gana Lomelí, hoy, Autoridad Republicana. Sí, antier subieron las declaraciones patrimoniales de todos los gobiernos, de todos los funcionarios del gobierno federal, y lo que encontramos es que Carlos Lomelí, en campaña, durante campaña, en abril del 2018 había dicho que iba a donar todo su salario como funcionario, en ese momento como gobernador, para los niños con cáncer. Bueno, lo que encontramos en esta declaración patrimonial es que no ha renunciado a sus empresas, incluso tiene más empresas de las que pudo decir Inquieto que el tenía. muchacho. Es inquieto, él sigue en su actitud de empresarial. Y bueno, sigue ganando cerca de $90,000 como funcionario ahora del gobierno federal. Lo que encontramos es que gana en su acumulado 490 y tantos mil pesos. Pero casi de 9,000. privados. No, son 400,000 privados y casi 100,000 públicos. O sea, tiene un sueldo por sus empresas de 400,000 pesos Así es. y 100,000 pesos de Como- salario público por ser delegado del gobierno Exactamente. federal en Jalisco. Y no hay nadie en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador que gane tanto, ni siquiera sus pares como delegados. O sea, no hay, ni Olga Oye, Sánchez Cordero gana eso. pero Solo la idea- Alfonso Romo, que es el titular de la oficina de la presidencia, él sí gana más de $1 millón Y de que tiene pesos. unas empresitas chiquitas, ¿no? Así, poquitas, A nivel ¿no? nacional. Oye, el tema no era separar el poder político y económico. No era el Se asunto de supone. este sexenio. Se supone, pero no. Lo que pasa es que. no. Pero no. Y en serio. Así- Demoledor. Pues tú lo has dicho, era, Era, pero el no. tema era, ya no es. A ver, lo que pasa es que Andrés Manuel en el tema de sus colaboradores tiene un verdadero desastre. O sea, y eso lo estamos viendo todos los días. El escándalo de Jiménez Espriu de Houston que le pasó a su hijo en los últimos 2 días antes, porque hasta ese día tuvo tiempo. Exactamente, de hacer ¿no? cambio de acción. El tema de CONACYT, que todos los días están saliendo escándalos en CONACYT. Quería modernizar con Arcid, con modistas y eso, y tú Exacto. no aprecias la intención. Y luego, Instituto o sea, Torres es decir, Andrade. todos los días le están Los saliendo. nudes también son comunicación, ¿eh? Sí, sí. Todo este tipo de cosas están saliendo y que tiene que ver con que hay una parte de Morena que no está sabiendo colocar el proyecto de López Obrador, porque parecería eso, que está el presidente con su lógica, con sus secretarios que más o menos los va llevando, pero parece que todo hacia abajo es un desastre, incluyendo el tema de las delegaciones, las superdelegados estatales, que todavía no sabemos a qué se van a dedicar.
y además con un trabajo profundamente inefectivo Sí. en los estados, ¿no? Sí, porque ahorita nos decían, el asunto de los programas sociales es cierto que ya empezaron a fluir, pero tardaron en fluir. No tardaron. O sea, sobre todo a la gente No, de la tercera edad, y hay imagínate gente que de que- pronto... Y hay gente que todavía no está. Sí, todavía no le llegan. Todavía no le llega. Es Conozco decir, dos personas. hay un problema serio de cómo está aterrizando el gobierno federal en los estados también. Pero se habla de todo este problema de las estructuras intermedias donde está habiendo un desorden enorme. Y que claro que es también normal que López Obrador no puede estarse encargando de ver el nombramiento del subdirector de comunicación de no sé qué. Ujú. Eso no lo puede estar viendo el presidente por obvias razones. Sin embargo, ¿No? también ha sido efectivo. O sea, el momento en que esto sale en los medios, no tarda 24 horas en reaccionar. Sí. Y, por ejemplo, hoy ya corrieron a la modista. Sí. ¿Quién sabe si al de Que los con eso PACs lo resuelve vayan a el correr? tema. Exacto. Otra vez, vamos al asunto de percepciones. Por lo menos usted sí hace algo. Por eso, esa es la percepción. Yo creo. Pero yo sí- puede equivocarse, puede todo, pero tiene la intención de sacudir las cosas. Exacto. Pero yo sí me regresaría a lo que dice Eduardo, porque, a ver, donde sí está avanzando la cosa, y se los digo de primera mano, es en la delincuencia. Hay un nivel de inteligencia en la delincuencia y un nivel de captación de recursos humanos, por muy poca lana, impresionante. Y están avanzando de una manera avasallante. Y a ver, volvamos a las declaraciones del propio López Obrador. ¿Qué se nos dijo con respecto al huachicol? Que había tomas perfectamente instaladas a las que llegaban pipas que no eran de Pemex, que iban y vendían obligando a los concesionarios de las gasolineras a comprar ese combustible porque si no los mataban. Sí. ¿Dónde están los Alto plomo. culpables de esos? ¿Dónde están los detenidos de eso? ¿Qué cartelera? ¿En qué parte Bueno, del país? Cártel El Jalisco, Cártel ¿no? Jalisco no era. Bueno, Sí, ya se deslindó. ya se deslindó. Sí. ¿No vieron? Puso Bueno, una lo de las manta, mantas de ayer. no, y puso una las manta. mantas de ayer. Las Las mantas de ayer es diciendo... impresionante. Han la estado manta. saliendo en por lo menos 4 municipios Exacto. estas mantas En que, la que carretera se colocan Guadalajara, Ciudad de México, ¿eh? en trailers. Y lo que dicen es eso, ¿no? Entonces hay que nos creerles, deslindamos. ¿o qué? No, No, es no, que es no, eso. es no que es solamente dicen impresionante. nosotros no, sino que apoyamos la lucha contra Es el que empiezan, huachicol. nosotros apoyamos la estrategia del gobierno federal contra el huachicoleo. Ah, este Nosotros no somos huachicoles, atentamente. Cártel Jalisco Nueva Generación. Por lo que publicó Yo lo vi Milenio en ayer y algún estaba, momento. dije, esto sí, Sí, es, no, es- Kafka sería un No, no, escritor no. costumbrista en este país. Sí, pero por lo que publicó El Milenio... perro andaluz se queda, pero lejos aquí frente a México. Tiene No, por sentido favor. porque lo que publicó Milenio entonces era que efectivamente era un cártel, competencia del cártel Jalisco Nueva Generación de Guanajuato, que quería crecer. El de Santa Rosa de Lima. se llama. Exactamente. Y que en cierto sentido le quería competir al Jalisco. Pero otra vez, aquí están pasando cosas que... Les voy a poner un caso que sé de primera mano. Ya han llegado al nivel de montar una especie de retenes casuales para a los consumidores de drogas revisarle su droga. Y si trae la calcomanía que no es, le dicen, vuelves a comprar ahí y te va mal. O sea, la Cofepris del cártel. Algo así. Qué Y impresión. hay gente a la que han golpeado por comprar en un lugar donde no está autorizado que compren esa droga, específicamente lo que tiene que ver con cristal. Increíble. Ese nivel de inteligencia. Vamos al corte, Ricardo, 9 de la mañana con 49 minutos. Somos específicamente lo que quieres escuchar. Noticias, buena música y reporte. 9 de la mañana con 53 minutos. Nos dice Jorge, las organizaciones del narco realmente son de primer mundo, monopólicas. Solo se vende la mía, que es lo que decía. Es lo que les digo. Sí. Alberto Cuervo, quisiera me sacando una duda. Inscribí a mis padres en el programa 68 y más y no les ha llegado nada y no hay lugar donde comunicarse. Ahí donde vivo pasaron unas personas con chalecos y les marco y no contestan. Quiero saber si esto es un fraude o qué está pasando porque pues ellos platican que han repartido no sé cuántos millones y a mis padres no les ha llegado nada. Pues sí, incluso hay problemas desde el censo. Es que esta es parte del desastre que traen. O sea, no está toda la gente registrada. Hay Pero gente que además ya le llegó. hay una visión gente no. electoral súper, Ujú. muy, muy importante, sobre todo en los municipios del interior del estado, Sí, sí. que he podido ver o documentar en algo. En los municipios sí están haciendo esta recolección de datos masivos para Más que en la ciudad. tener datos raros, ¿no? Raros que tienen que ver con lo electoral.
Ah, yo pensé que raros, otras cosas. Dije, no, ahí el Estado nos tiene que meter. Definitivamente. Vanessa dice, ¿por qué compararnos con los que tienen mal servicio de transporte? Por lo que decías, Eduardo, del asunto de Tuxtla. Nada más es ponerle un poquito de cara positiva a la vida. Guadalajara es muy bonita Los todavía. camioneros tienen secuestrado al gobierno por votos, es cierto. No hay mandatario honesto ni AMLO, porque todo es y será bajo el agua. Sí, que ahí, por ejemplo, con respecto al transporte, otra vez ya se nos olvidó, porque ha habido tantos pleitos y tanto relajo, y guachicoleo y pleito Alfaro, AMLO y todos los días, y vatos que enseñan su cosita en las redes sociales y luego los hacen subdirectores, que se nos olvida. Pero hay una cosa que se llama sistema de prepago, que ya traen instaladas las unidades y que no están usando. Es que las traen apagadas. No, ya hay rutas que todavía no están certificadas como empresa, que traen la unidad, el aparatito, y no lo usan. Entonces, ¿qué pasó? Diego Monraz pregunta, porque en esto, como en lo del tren ligero, me está dando la impresión, como uso del transporte público, que como es del anterior, lo están dejando pasar a lo güey. No, del Ahora, prepago que no le sí van a lo dar quieren seguimiento. consolidar en todo este año. Que todas las unidades tengan. Eso es lo que dijeron. ¿Y ONTA? Lo que están debatiendo y que están auditando es la Innova Card famosa, donde decían que había negocios de la administración. Ahora hay rutas, por ejemplo, yo suelo utilizar el 380 y hay una cantidad importante de unidades piratas. A los ojos de cualquiera es evidente que esa unidad es pirata, no trae registro, no, nada, incluso el color de los camiones es totalmente diferente al que deben de utilizar. ¿Sí? Es una cantidad enorme de unidades, ¿sí? Del 380 trae parche en que el ojo, circulan por el periférico, que son piratas. Hay rutas amparadas. Sí, no, es un desastre. Es un desastre. Nos piden una sugerencia que es hacer un programa respecto al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Sí lo haremos con mucho gusto. Pablo Arturo Morales, es precioso cómo siguen ofendiendo al electorado con eso del supuesto clientelismo. Ese electorado votó por Fox y por AMLO, ya comportarse con respeto, desde luego que se tiene el poder del micrófono, pero no sean juiciosos. Yo sí creo que hay veces que caemos en eso, en pensar que el electorado es menos consciente de lo que sucede y de lo que en realidad pasa. No. Yo veo difícil que con programas sociales siempre ganes la presidencia, a mí me parece que no. A ver, yo creo que, a ver, yo sí estoy de acuerdo de que el electorado es mucho más sofisticado de lo que creemos, pero ahorita hay una confluencia de factores que están provocando esto. Es decir, vuelvo a repetir, si tú nunca habías recibido nada y ahora lo recibes y además hay una opinión pública avasallante de parte de Andrés Manuel, por lo menos con esos dos factores y además el bono democrático normal que tiene un gobierno nuevo, juntas esas tres cosas y te da un apoyo enorme a su figura. Y a pesar de que sale todos los días a dar una rueda de prensa, no han bajado sus positivos, ¿no? No, se han subido. Es la confluencia de factores. ¿sí? No, en ese sentido yo sí le pido una disculpa porque deberíamos estar hablando de los electorados. Sí, O sea, hay un sector del electorado al Sí. que nos referíamos que sí se mueve de esta manera y influye, pero ciertamente no es todo el electorado y como dice Jorge, en masa sí son mucho más sofisticados. Pero yo te voy a decir una cosa, yo no siento que eso ya sea definitivo para una elección, por lo menos en Jalisco. Tal vez hay otros estados donde puede ser que haya más vínculo. Por ejemplo, en Chiapas siempre las redes clientelares funcionaron muy bien porque la parte crítica del ejército zapatista se aisló del sistema electoral. Entonces la tasa de participación siempre en Chiapas ha sido del 25-30% y por lo tanto el clientelismo es mucho más efectivo. Esto responde un poco a lo ¿no? que dice Ricardo de los electorados. Sí, exacto. Es por La estado, por complejidad, comunidad, claro. y no es fácil hacer una ley general. Un excelente programa, saludos a los invitados. Mi duda es sobre el aumento de los pensionados. ¿Es en general o solo para las personas mayores de 68? Solo para las personas mayores de 68. Sí. Solamente para ellos. En 3953, ¿a quién le hacen las preguntas en las encuestas a favor de López Obrador? De mi círculo, amistades, un 80% están en contra de sus tonterías o son encuestas muy inducidas a dar una respuesta a favor. No, pues se hacen como se han hecho siempre. Sí, lo que digamos es cambia de amigos. O que sean más plurales. Exacto, o abre tu círculo, ¿no? O que sean más plurales, ¿no? Todos. Ahora sí que es normal que nuestro grupo de amigos piensen relativamente como nosotros. Exactamente. Por eso son nuestros amigos. Es un perro que Uno se hay muerde la imagen y cola. semejanza. Guadalupe Rubio, pues a mí no me benefició este año. Debería empezar a recibir la pensión y recorrió la edad a 88. No, a 68. 68. Ahí ese es fake news, Guadalupe, gracias. Sorry, 78, no, 68. No, ahora vas a recibir tu pensión de todas maneras, lo que sí es que no te la va a dar doble hasta que cumplas 68. Tu pensión va a llegar. claro. Si te pensionabas este año, te va a llegar. 6719 nos dice, qué buena mesa de discusión tienen, saludos. Extraño
Star UDG. Mi programa a las 6 de la mañana. Ah, Star UDG, ya. Es ¿Y que lo volverá puso ya? pegado, pero ese... Andamos viendo. Andamos Lo viendo. checamos. Oye, pero un poquito más tarde, Ricardo. Sí, yo ¿Empezabas también. a qué horas? ¿A las 5? Yo también A quisiera. las 4 de la mañana, ¿no? Ay, Ay, sí, estoy bromeando. Es que es eso. Miren, se les El único programa antes de la mañanera. Exacto. De AMLO. En vez de estar una de 10, y así lo puedes hacer a las 10 de la noche. Sí, pero sabes que me iba muy bien a ese horario justamente porque no hay nada. No hay nada. Y es increíble que justo gracias al presidente Peña y a Aristóteles, por las obras del tren ligero, la gente empezó a salir mucho más temprano. Por lo tanto, necesitaba más información más temprano y sí me demandan. Por eso te dejaron la línea 3, para que sigas teniendo rating. Exactamente. Gracias, Ricardo. Omar, Gracias. Un Gracias. saludo a Sonia Hasta luego. y a los Un amigos saludo. de Global Shapers. Un saludo también a Sonia Serrano. Nos vamos al ratito a las 6 de la tarde. Retomamos la discusión en la tercera emisión de Zona 3 Noticias, que estará con nosotros Mario Silva para hablar, por supuesto, del cumpleaños de ¿Sigue nuestra existiendo? Guadalajara. Sigue existiendo, Mario. Y lo puede escuchar a partir de las 6. Nos vamos. Gracias.